Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. El Señor está con nosotros y no hay nada más lindo que la iglesia juntándose, uniéndose y aprender de la palabra. Y sabemos que cuando la iglesia está junto, hay una unción siempre especial sobre toda la iglesia. Todos tenemos la unción del Santo y todos, aunque también cuando estamos en casa recibimos, pero cuando la iglesia está juntos y cuando la iglesia se une, ahí hay una unción especial. Como dijimos con la lluvia cae y la lluvia cae multiplicado. Amén. Así hoy seremos muy bendecidos porque hemos venido para unirnos y para escuchar la palabra. Seguimos con Apocalipsis, nos hemos metido en esa aventura. Amén. Y ya veréis la bendición que trae ese libro. Como ya he mencionado la primera vez en la introducción, mucha bendición, yo digo bendición, se pierda por no estudiar ese libro, por dejarlo al lado, porque da miedo. Y en muchas iglesias ese libro no está predicado, pero fíjense, solo quiero mencionar ese versículo que dice, en el capítulo 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, de este libro, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Justo antes hemos proclamado, yo creo todo lo que la Biblia dice, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo tener, todo lo que... Amén. ¿Qué dice? Que quien lee y escucha este libro es bienaventurado. Amén. Y no dice, bienaventurado será quien lo leerá en un futuro. Dice que lo lee. Entonces es una falta muy grave de las iglesias no leer el libro de Apocalipsis, porque eso es una bienaventuranza para nosotros. Amén. Y por eso somos valientes y decimos, Espíritu Santo, tú nos guías, tú nos ayudas, nos metemos en ese libro porque queremos la bendición que está en este libro. Amén. Así que empezamos. Hoy vamos a leer muchísimos versículos bíblicos, porque como ya dije, la Biblia tiene que interpretarse ella misma. No vamos a interpretar de allí, de ahí, de que yo que siento y lo que pienso, no. Vamos a hacerlo con la misma palabra. Amén. Entonces, empezamos con lo primero, lo que es Apocalipsis. Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. Fíjense, Apocalipsis no es la revelación del anticristo, no es la revelación del juicio, no es la revelación de cosas extrañas, misteriosas. Aquí dice, el libro dice, la revelación de Jesucristo, en el primer versículo. Ahora, Apocalipsis se puede dividir en dos palabras. Apo es la primera y significa lejos de o quitar, sacar. Calipsis es griego, calipsis dice es el velo. Calipsis significa velo. Entonces, apo, quitar, calipsis, el velo. Amén. Entonces, la revelación de Juan, Dios dio la revelación a Juan para que a nosotros sea quitado el velo de lo oculto y de lo escondido y de lo que no sabemos y lo que no entendemos. Se nos será quitado el velo y veremos. Dios quiere que veamos algo. ¿Y qué quiere que vemos? Ya lo he mencionado también. Quiere que veamos lo que
era, lo que es y lo que vendrá, lo que habrá. Amén. Y esto es maravilloso. Entonces, empezamos a leer desde el principio, los que tienen Biblia, los que tienen digital, porque no voy a leer después todos los versículos, no vamos a leer todo versículo por todo el libro, pero en el primer capítulo sí, en los primeros 2. Vale, aquí dice, leemos en 1, versículo 1, empezamos. La revelación de Jesucristo. Entonces ya sabemos de quién se trata en este libro. No se trata del anticristo, no se trata del juicio, no es lo más importante. Lo más importante en ese libro es Jesucristo. Amén. Y tendremos una revelación de Jesucristo tremendo, lo que Él es realmente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora ya empezamos a ver riquezas en este libro. ¿A quién está dirigido ese libro? A sus siervos. Amén. ¿Quién son sus siervos? ¿Quién es el recipiente de este libro? Son los siervos. Y ahora tenemos que mirar. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo a los discípulos: yo ya no los llamo siervos, sino amigos? ¿Por qué? Porque hacéis lo que yo digo, por obedecer. Un siervo es alguien que obedece. Un siervo es alguien que sirve a otros. Pero en el contexto bíblico, un siervo significa que pertenece a alguien. Amén. Ya no somos esclavos, no se nos llama esclavos ni nada de esto, pero el siervo también pertenecía a alguien. Puede ser que fue comprado o puede ser que es libre, como Pablo dijo. Pablo se llama un siervo libre. Vamos a leer en Efesios 6 a 8. Lo que dice que es un siervo. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Esto es un siervo. Sirviendo de buena voluntad como el Señor ya, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Aquí se llama siervo o sea libre. Había siervos que pertenecían a alguien y había siervos que eran libres. Y Pablo mismo se llamó: soy un esclavo, siervo libre, que sirvo a Dios. Entonces, un siervo es uno que no agrada a los hombres, sino agrada a Dios y sirve a Dios, pertenece a Dios, pertenece a Cristo. Luego leemos también en 1 Corintios 9:19. Por lo cual, ahora viene lo que dijo Pablo: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Amén. Y luego él dice: hemos hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego él sigue, pero lo que él dice: siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Ahí vemos que un siervo, en ese sentido, Pablo fue un siervo y quería ganar a los demás. ¿Por qué? Porque él obedeció y cumplió lo que dijo Jesús: id a todo el mundo, predicad el evangelio, bautizadlos, enseñadlos, y luego los señales y milagros serán un acompañamiento por esa obediencia.
Entonces Pablo, él se entendió como un siervo obediente. Entonces, siervo tiene que ver con obediencia. Como Cristo también dijo, sois mis discípulos si obedecéis y hacéis lo que yo digo. Amén. Entonces, a estos siervos, esa palabra está dirigido. ¿Por qué? Porque siervos realmente comprometidos con Jesucristo, entregados a Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, en la palabra, que están en casa en la palabra, que tienen conocimiento de la palabra, van a poder entender ese libro de Apocalipsis. Por eso muchos cristianos no pueden entender el libro porque no tienen conocimiento de la palabra en general, no saben nada o poco. Y tampoco habían entendido realmente quién es Jesucristo y qué vino Jesucristo a hacer. Hay que entender la gracia, hay que entender lo que Jesucristo vino a hacer. Hay que estar informado, educado. Por ejemplo, yo digo que yo creo que nosotros, por haber estudiado las 7 dispensaciones, entendremos ahora lo que es Apocalipsis y entendemos muchas cosas mejor. Amén. Entonces, esto es la base, ser un siervo. Eso dice, entregado, comprometido con Cristo, predicando el Evangelio, buscando la voluntad de Dios y estar instruido en la palabra. Estar enseñado en la palabra, esto es la base. Y a estos siervos la palabra está dirigida, porque no dice que la palabra, no dice para manifestar al mundo, para manifestar a las naciones, para manifestar a la tierra o esas expresiones, las cosas que deben suceder pronto. No. A sus siervos, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, a los comprometidos, a los entendidos de la palabra. Amén. A la iglesia. Amén. Es para la iglesia. Entonces dice cosas que deben suceder pronto. Y aquí quiero aclarar cosas que deben suceder pronto. Si decimos pronto, decimos, ya los apóstoles ya decían, Cristo viene pronto. Ya falta poco. ¿Y cuántos años han pasado? 2000 años han pasado y ese pronto, ¿dónde está este pronto? Aquí dice, para manifestar las cosas que vienen pronto. Y ahora tenemos que entender que en el griego y en el contexto de la Biblia, ese pronto no señala un momento que tiene que ver con un tiempo, a decir, un tiempo corto o un tiempo largo, como nosotros lo entendemos. Para nosotros pronto no es muy lejos, pronto es pronto. Entonces, pero allí en el griego y en el contexto de la Biblia, eso significa de repente, en un momento, como dijo Jesús, que Él viene como ladrón en la noche, ¿no? Entonces, pronto aquí significa rápido, sin esperarlo, sin saber cuándo es el momento, pero no tiene que ver nada con un tiempo de años o lo que sea. Amén. Entonces, pronto no significa en un año, en corto plazo. Pronto significa de repente, sucederá en un boom. Entonces, por eso la palabra dice, y Pablo nos advierte como iglesia que tenemos que estar preparados para ese momento y que tenemos que vivir cada día como si fuera el último, porque realmente no sabemos. Hay especulaciones, eso durará, eso lo habían dicho ya hace 2000 años que viene pronto, pero no se trata
de un temporal rápido o largo, se trata de en un momento inesperado, porque Dios no avisará. Jesús dice, ni Él sabe la hora. Amén. Entonces, por eso tenemos que estar preparados para ese momento. Amén. Entonces, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya sabemos mucho solo de este versículo, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan también es llamado siervo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan es el testigo, porque Juan sabía de lo que él vio que es verdadero y que es la revelación realmente de Jesucristo, porque él reconoció a Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquí ya sabemos que este libro es pura profecía. Amén. No toda profecía señala a un futuro, a algo que pasa en el futuro. Amén. Sabemos que el don de la profecía no en el tiempo ahora no es el mismo don como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estaba usando los profetas para decir lo que vendrá, lo que pasará. La profecía en estos tiempos, en esta dispensación, la profecía es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, es palabra que alimenta, es palabra que levanta, que edifica, amén. Y no tiene nada que ver que Dios usa a alguien y dice este es profeta y ese profeta va a decir el futuro de alguien o el futuro de algo, porque esto ya no es necesario porque tenemos todos el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo mismo va a guiar a cada uno y va a hablar a cada uno. Entonces no es necesario que alguien venga a decirte en 2 semanas vas a estar en un lugar por ahí. Eso te va a decir el Espíritu Santo mismo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en la gente para dirigir y guiar. Entonces era necesario en los profetas. El ministerio de los profetas, de la profecía en estos tiempos no es el mismo ministerio como lo tenía Elías o Eliseo o los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos revelado que ese libro es una profecía. Amén. A Juan sí, Dios le dio esa profecía, pero en ningún momento lo llama profeta, lo llama siervo. Y es muy excepcional una experiencia espiritual como él tenía, porque no era una visión. No era solamente una visión, digamos, que él estaba en el espíritu allí y vio. No, era casi, podemos decir, así como él lo experimentó, tiene mucho que ver con lo que experimentó Pablo una vez cuando dice, si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y se puede decir que con mucha certeza que Juan tenía una experiencia espiritual donde el Espíritu, Dios realmente le cogió y lo transportó a lugares en el Espíritu. Amén. Es una experiencia espiritual muy, muy excepcional. Entonces sabemos que se trata realmente de una profecía. Y después sigue y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Amén. Después se sigue con salutación a los 7 iglesias. Entonces vemos que este libro, esta profecía es para
para 7 iglesias. Luego vamos a ver qué iglesias son y como ya lo he dicho, vamos a entender qué significan estas iglesias. Juan recibió esto y sabía que eran para las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Si pueden ver la imagen de las 7 iglesias. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vemos una cosa muy importante, hermanos, para todos los que niegan la Trinidad. Sabemos que hay aún cristianos o hay teólogos o hay instituciones, denominaciones o personas que niegan la Trinidad de Dios, niegan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí tenemos claramente una confirmación de la Trinidad. Juan dice, del que es y que era y que ha de venir, esto es Dios, Yahvé, el gran yo soy, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus son el Espíritu Santo. Son 7 espíritus porque son la perfección del Espíritu. 7 siempre es el número de la perfección. Y aquí Juan nombra los 7 espíritus que están en el Espíritu Santo y lo vamos a leer y lo encontramos en Isaías 11:2. En Isaías 11:2 lo encontramos. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Amén. Aquí nombra 7 espíritus, pero no son 7 espíritus. Lo que es aquí, lo que Isaías quiere decir, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jehová, el mismo Espíritu de Jehová. Es Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Son 7. Amén. Así sabemos ahora que esos 7 espíritus que Juan nombra aquí es el Espíritu Santo. Luego dice, los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Tenemos el que era, el que ha de venir, el que era, el que es y el que ha de venir, ese es Yahvé, Jehová, los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, y Jesucristo, el Hijo. Ahora dices, pero el que era y es y ha de venir también está usado por Jesucristo. Sí, pero por ejemplo en el griego era una expresión no muy común el explicar, por ejemplo, el gran yo soy con él era, él es y él ha de venir. Y se ve cuando se lee en el texto original que Juan quería elegir esa expresión para describir a Yahvé, para decir el que fue, el que es y el que ha de venir. Es Yahvé, es Dios Todopoderoso. Los 7 espíritus, el Espíritu Santo y Jesucristo, el primogénito de los hombres. Es una expresión también típica de la Biblia y como tenemos conocimiento de la Biblia, sabemos que es así. Amén. Al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Aquí dice muy claro, al que nos amó y nos lavó. ¿Por qué no dice al que nos ama y al que nos lava? Porque aquí se refiere a la completa persona de Jesucristo y al completo, perfecto amor de Dios en la cruz. Amén. Porque allí Él nos amó. Esto fue el tope, lo máximo, el máximo amor que Dios pudo demostrar al mundo. El máximo amor que Él pudo demostrar fue en la cruz. Amén. Él nos amó y con esto todo está dicho. No hace falta decir más, que nos ama, no siempre nos amará. Juan aquí dice así y esto es todo. No necesita más explicaciones. Entonces nosotros podemos estar seguros mirando a la cruz, podemos estar seguros que ese amor que Dios demostró allí, ese amor es el amor que tiene por mí. Porque con ese amor Él me salvó, Él me amó. Y eso podemos decir a todas las personas. No necesitas más pruebas de amor de Dios. Ahí, porque dice, no hay más amor que uno que deja su vida para salvar otros. Tanto amó Dios el mundo para que dio su Hijo unigénito. No hace falta más pruebas de amor. Y Juan, ¿quién más que sabía de ese amor? Lo dice así fue. Allí tienes problema que Dios te ama. Mira la cruz. Ahí ves el amor de Dios. Déjate hacer vueltas, si me amas, si no me amas, si no que sé. Mira la cruz y ves el amor de Dios y ya está. Ahí está todo hecho. Amén. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la gracia. Nos lavó. No es que nos lava constantemente o nos lavará. Nos lavó, punto. Y Juan lo tenía claro. Me amó y me lavó y soy libre, y soy salvo y soy sano y tengo todo. Ya está hecho. Él nos lavó, ya estamos lavados, ya somos limpios, ya somos amados, limpios y salvos. Es importante saber esto en estudiar el Apocalipsis, que es realmente un libro también, es la revelación de Jesucristo, también habla de juicio. Es importante para nosotros tener claro esto. Me amó y me salvó, me limpió. Yo estoy seguro, no me puede pasar nada. Y nos hizo, no solo eso, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí Juan también lo deja así muy claro. Más no podemos ser. No podemos ser más que reyes y sacerdotes. Y es importante que él menciona aquí esto, que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué es importante, hermano? Porque nadie, solo Cristo, estaba capaz o tenía autorización de ser rey y sacerdote. En ningún sitio en el Antiguo Testamento era permitido ser rey y sacerdote. ¿Se acuerdan que los reyes que querían hacer sacrificios y al usar morían? Era prohibido, no era permitido. Y lo leemos en 2 Crónicas 26. Yo leo mucha palabra porque quiero que todo está comprobado con la palabra. 2 Crónicas 26, si lo encuentro, aquí. 2 Crónicas 26, 16 a 23. Esa es la historia de Usías. Sin embargo, leo a partir del versículo 16, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante.
lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, defendiendo el santuario, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta función es de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. El otro se enfureció. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer al incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con lepra. Amén. No era posible, imposible que un rey podía ser sacerdote, no era permitido. Por eso Juan dice: mirad, mirad. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén, hermanos, ya lo sabemos, yo sé que lo sabemos, pero tenemos que saborear lo que dice aquí, que a nosotros, a ese Uzías, que era un rey de Dios, un hombre de guerra, una persona poderosa, importante, tenía lepra porque quería servir a Dios en el templo, porque no era permitido. Nosotros, hermanos, podemos servir a Dios todos los días, lo que queremos. Somos reyes y sacerdotes, porque Jesucristo es el sumo sacerdote. Somos conscientes de esto, somos conscientes del privilegio que tenemos cuando tú ores en tu casa, cuando tú vienes a la iglesia, cuando estamos delante de la presencia de Dios. Somos reyes y sacerdotes, y Él recibe de nosotros los inciensos, las oraciones, la alabanza, como si estuviéramos sumo sacerdote en Jesucristo. Amén, hermanos. Estas son cosas grandes. A veces pienso que los hijos de Dios, a escuchar tanto y estar tan familiarizados con la Biblia, perdemos un poco la reverencia de las cosas y honrar realmente lo que es de Dios. Lo tomamos como si fuera algo normal. Amén. Es grande lo que tenemos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y ya lo he mencionado la vez pasada, los 24 ancianos cuales estaban adorando a Jesús en el capítulo 4, representan a nosotros, sacerdotes. Y ellos mismos dicen: adorado sea Dios, nos hizo reyes y sacerdotes, y por eso ellos estaban sirviendo a Dios, alabando a Dios. Y por eso, hermanos, nosotros estaremos al lado de Jesús y tendremos las naciones y pueblos enfrente. No nosotros estaremos enfrente cuando llega el momento del fin. Nosotros estaremos con Jesús y tendremos todos enfrente. Y no os olvidéis que también dice en Apocalipsis que nosotros, juntos con Jesús, juzgaremos los ángeles y los demonios. Amén. También veremos lo que significa. Nosotros seremos reyes y sacerdotes. Estaremos arriba con Jesús y miraremos hasta hacia la gente, a los que serán juzgados, porque nosotros ya no seremos juzgados.
Y esta posición podemos disfrutar. Disfrutemos alabando, disfrutamos orando, disfrutamos realmente a nuestro Jesús, disfrutamos nuestra posición y dejamos de quejarnos y no sé qué y no sé cuánto y miramos a la cruz, a ese Jesús cual nos amó y nos lavó. Amén. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toda la introducción que Él da de Jesucristo, de lo que quién es, de la Trinidad, nombra la Trinidad, lo más importante, nombra el amor de Dios, que somos lavados, que somos libres de pecados, somos reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria. Amén. Y de aquí, de esto, no se puede quitar nada. Esto soy yo, Juan, testigo, porque esto es así. Amén. Y nosotros también. Amén. Seguimos. He aquí, en el versículo 7 estamos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora vemos, ¿se acuerdan de las 7 dispensaciones que hemos estudiado? Que justo esa porción la hemos estudiado, que todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Primero, solo quiero mencionar una cosita que realmente me tiene fascinado. Dice, he aquí que viene con las nubes. Amén. Y yo cuando estaba estudiando Apocalipsis, yo quería saber todo. Nubes. ¿Por qué nube? Claro, nube. Porque Jesús fue llevado con las nubes, cuando resucitó iba con las nubes, y vendrá con las nubes y nos llevará a las nubes. Hay más nubes. Por ejemplo, hay una nube muy importante que es la Shekinah, en Éxodo, que la nube de la gloria de Dios, la nube de la gloria, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah, estaba guiando al pueblo de Dios en el desierto y luego había una columna de fuego. Amén. Esto, por ejemplo, es una nube muy importante. Luego hay otra nube que habla en Hebreos 12:1, por ejemplo, la nube de los testigos de Dios. Por eso tenemos una gran nube de testigos entre nosotros. Ahí la nube se refiere a personas. Luego, una nube cogió a Jesús y en una nube volverá y nosotros vamos a ir a las nubes con él. La nube, hermano, realmente es la Shekinah. La nube es la gloria de Dios. Y ahora cuando yo voy paseando, yo miro las nubes y dice, son nubes, la gloria de Dios. Y mira lo importante que son las nubes. Sin nubes no hay lluvia. Y sin lluvia no hay bendición. Y la palabra habla siempre de la lluvia tardía, la lluvia temprana. Bendiciones vienen de las nubes. La nube es la gloria de Dios. Entonces, Él viene en una nube. Luego vemos la nube. He aquí que viene con las nubes. Eso significa, viene rodeado de la gloria de Dios. Y nosotros vamos también y seremos rodeados, desaparecemos en la gloria de Dios en el día del arrebatamiento. Y la nube de los testigos, hermanos, esto es lo más hermoso. Ahí son personas, y te digo algo, para Dios nosotros somos su gloria. Los hijos de Dios son la gloria de Dios. Él nos llama nubes. ¿Por qué nubes de testigos? Porque las nubes es la gloria. Y Dios ve
a nosotros, a los testigos, los que seguimos a Jesucristo, a sus hijos, como gloria. Somos su gloria. ¿Entendemos esto? Somos su gloria, no solo que nos amó, nos lavó, nos limpió, nos hizo reyes y sacerdotes, no. Encima somos también su gloria, somos todo para Él. Nosotros los hijos de Dios somos herederos de Él. Amén, somos su gloria. Y esto es precioso, grande. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y ahora vamos a leer en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Lo tengo que encontrar. Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén ahora el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Amén. Desde la enseñanza de las dispensaciones sabemos que al final a los judíos, al pueblo de Dios, serán abiertos los ojos. Se les serán quitado el velo también. Y ese momento será cuando se les abren los ojos. Esto será en el millennium, cuando Jesucristo viene a reinar por 1000 años. A los que todavía no se les abrieron los ojos, se les van a abrir los ojos y van a lamentar y van a llorar y van a decir: este es el que hemos traspasado, es el Mesías. Imaginaros ese momento cuando se les abren los ojos, que estaban esperando el Mesías, y lo tenían delante de ellos desde tantos miles de años. Se les abrirán los ojos y esto será un dolor para ellos. No solo para ellos, sino también para todo linaje. Aquí dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque no son solo los judíos que traspasaron a Jesucristo, también los gentiles lo traspasaron. En realidad, todos los que no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son cómplices de esa crucificación, de esa muerte, porque si el que no acepta a Jesucristo como Salvador y como Señor, es como que lo hubiesen crucificado. Y todos los que pasan por la tribulación, por estos 7 años de tribulación y llegan al final, como siempre lo habían llegado, todavía habrá linajes y naciones, y sobre todo israelitas, judíos. Cuando viene Jesucristo se darán cuenta, porque ya se deben haber dado cuenta en ese tiempo de juicio, cuando el juicio cayó sobre la tierra en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Ahí yo creo que muchos ya se dan cuenta. Y no olvidamos que el evangelio será predicado en el tiempo de la tribulación y habrá muchos que mueren, serán matados por ser cristianos, por creer en Jesucristo. Entonces habrá lamentaciones cuando viene, pero tenemos que tener en cuenta que estas lamentaciones no son... Jesús, cuando viene a gobernar los 1000 años, Jesús viene con el plan y con el conocimiento de que su pueblo ahí al final se vuelve a Él. Entonces no será
para Jesús un momento de ira, de enojo, de reprochar, pero ¿qué habéis hecho? No sé qué, no sé cuánto, no. Los que ahí cuando Él viene reconocen que es el Mesías, que cada rodilla se dobla y cada boca confiesa que Él es Él, Jesucristo es el Señor, a estos Jesús los salvará. Amén. Y se salvarán del juicio que hay cuando Jesús viene a gobernar 1000 años, porque ningún injusto entrará al milenio. Todos los que hay todavía serán juzgados. Y ahí es el momento donde el pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías y naciones y linaje. Pero será un dolor muy fuerte para ellos reconocer que será Él que han crucificado. Amén. Y dice Juan, sí y amén. Y ahora dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y he encontrado también una cosa que es muy lindo. Todopoderoso tiene otros significados de que nosotros pensamos. Todopoderoso es Dios puede todo, tiene poder para hacer todo. Nada le es imposible. ¿Sabe lo que también una explicación de todopoderoso es? Un todopoderoso es el que tiene la mano en todo. Amén. Nosotros a veces hacemos esa frase, no mete la mano en todo. Amén. O 2 cocineros van a saladar demasiado la sopa, no mete mano. Todopoderoso también es el que tiene la mano en todo. Y que es al final, tiene el control. Tiene el control total. No solo es todopoderoso que puede hacer todo, sino que tiene las manos en todo. Así que no te preocupes, Dios, tu papá, tiene las manos en tu vida, en todo. En tus finanzas, en tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, Él mete mano. Y Él no pregunta si quiere o no, Él tiene la mano allí. ¿Qué seguridad nos da esto, no? ¿Y qué tú vas a decir a Dios? No metes mano en todo, No. Coges la mano, acaricia la mano. Sí, pon mano. Mete mano allí, métela. Tú sabes hacer todo bien. Amén, hermanos. Ok. Hemos llegado al versículo 9. Seguimos. Hay más canas. Aquí dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él habla, esta tribulación no tiene nada que ver con la tribulación que viene, es la tribulación en cual estaba la iglesia perseguida después de Cristo. Porque en el año 60, si me acuerdo bien, había el año 60, a partir del año 60 había una gran persecución de la iglesia que fue fundado por Jesucristo y los discípulos en el año 60 después de Cristo. A decir, casi 30 años después de la muerte de Cristo, la iglesia fue muy perseguida. Y Juan era participante de esta persecución. Y fue una tribulación terrible, por eso él dice: y yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Amén. Juan, sabemos que lo exportaron a la isla de Patmos, donde es también donde él murió, y ahí lo obligaron a hacer trabajo duro. Él ya tenía sus añitos,
y era una isla en el mar Mediterráneo. A ver si, no sé si te puso la carta, Ángel, o no. Y vemos que él ahí estaba apartado. Era una isla desolada, no había nada, piedras, desierto, no mucho. Y era una isla donde había muchos exiliados, criminales o no, justamente o injustamente allí, y lo tenían allí. Se ve que tenía cierta libertad él para predicar y estudiar la palabra y así también recibir esa profecía. Él estaba en esa isla cuando él recibió esto y él da testimonio de esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Amén. Y aquí viene lo que yo he mencionado, que yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, pero no en la manera como nosotros lo conocemos. Amén. En el Espíritu, digamos, leemos en Gálatas 5. Y ahí vemos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu. Y fíjense que Espíritu está escrito grande, con letras grandes. Y sabemos cuando Espíritu está escrito con letra grande, se trata del Espíritu Santo. Si fuera nuestro espíritu, estuviera escrito con una letra minúscula. Y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí habla de las obras de la carne. Vale, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Andad en el Espíritu Santo y no en la carne. No es andar en el Espíritu. A decir que está muy conectado con el Espíritu Santo, cada día habla con el Espíritu Santo, tiene relación con el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo. No es esta manera de espíritu. Juan realmente dice, yo estaba en el Espíritu, que él estaba tan uno con el Espíritu, con una experiencia espiritual excepcional y tremenda, que su Espíritu con el Espíritu Santo estaba tan unido y él tan unido con Dios, que fuera como si él hubiese salido del cuerpo o sido ¿cómo se dice? Transportado en otra dimensión, digamos así. Fue transportado a otra dimensión. Amén. Sabemos que nosotros vivimos en la tercera dimensión. Eso sabemos. Todo es lo que toca. El mundo es la tercera dimensión. A partir de la cuarta dimensión es donde está Dios. Amén. También un día podemos explicar un poco esto porque también es muy interesante. Que la cuarta dimensión es lo sobrenatural de Dios que está alrededor de nosotros. Por eso Dios no está en el cielo en algún sitio muy lejos. Él está alrededor de nosotros, solo que nosotros no lo podemos ver con ojos abiertos. Esta es la cuarta dimensión, es muy real, muy real. Nosotros en la tercera dimensión somos atados a leyes físicos, pero en la cuarta dimensión y más no hay leyes físicas, y por eso Jesús pudo traspasar la pared y las puertas y aparecer a los discípulos, porque él tenía el cuerpo glorificado y él ya estaba viviendo en la cuarta dimensión, en la otra dimensión, pero era una dimensión que estaba en medio de ellos. Entonces el reino de Dios, la cuarta dimensión que nosotros no vemos, está en medio de nosotros. Amén.
Y en cualquier momento Jesús podría venir y traspasar las paredes y aparecer. Y esto será el estado que tendremos cuando gobernaremos con Él 1000 años. Esto es el cuerpo glorificado. Nosotros seremos capaces de andar entre cuarta y tercera dimensión. Pero los que viven en la tierra no. Por eso, como no estaremos más atados a leyes físicas con el cuerpo glorificado, nosotros andamos libremente en esa cuarta dimensión, juntos con los ángeles, lo vemos, todo lo espiritual veremos, y así podemos estar en la tercera dimensión, aparecer, desaparecer, pasar paredes y puertas y todo esto, como lo hizo Jesús. Amén. Eso es fascinante también. Lo podemos hablar más profundo cuando hablamos del milenio, eso es de las dimensiones. Por eso se cree que Juan experimentó ese momentos donde Dios le permitió salir de la tercera dimensión y entrar a la cuarta para ver ese mundo espiritual, pero físicamente. Amén. Entonces, por eso él dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor? Aquí también hay muchas interpretaciones. Es muy sencillo. Para los cristianos, el día del Señor siempre era el primer día de la semana, el día de la resurrección. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver con el Shabbat. Porque muchos cristianos también tienen confusión. ¿Qué pasa con el Shabbat? ¿Tenemos que guardar el Shabbat? No. El Shabbat fue un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Era una ley que tienen que guardar el Shabbat. Amén. El Shabbat no tiene nada que ver con el día de la resurrección, es lógico, porque ellos lo sacaron de la cruz, porque se acercó el Shabbat, el Pascua. Entonces era el sábado y la cruz, esto tenía que ser libre. Jesús resucitó el tercer día, ¿cuál fue? El domingo. Ahora, domingo se llama ese día por lo de los cristianos, católicos, digamos, los que dictaban los días de la semana y todo. Los romanos también tenían un domingo que era el día de sol. Por ejemplo, los romanos tenían el primer día de la semana como el día del sol, del dios sol. Y muchas cosas después lo han cogido cuando los institucionales cristianos empezaban a ordenar meses, días y todo eso, lo han cogido. Hicieron el domingo para nosotros, pero podría haber sido cualquier día. El Shabbat podría haber sido cualquier día, no tiene nada que ver con sábado. Así también como sabemos que Cristo no nació en diciembre. Amén. El calendario cual tenemos hoy fue hecho por hombres. El calendario, los judíos tienen otro calendario y otras cuentas, otros números de días. Entonces hablamos no del domingo y sábado, hablamos aquí el día del Señor es el primer día de la semana donde los hermanos en Cristo se unían y estaban juntos tomando la Santa Cena, escuchando la palabra. Tampoco tiene nada que ver el día del Señor con el día del juicio. Amén. Hay que distinguir. Juan no habla, estaba en el Espíritu el día del juicio, porque algunos dicen el día del Señor, el día del juicio. No es así. Es el primer día de la semana donde los hermanos estaban juntos. Ahora, imaginaos, Juan estaba en esa isla. Juan, el discípulo de Jesús, el que amaba a Jesús, estaba sin sus hermanos.
celebrando los días del Señor solo, sin nadie, no había nadie, él solo. Se supone que estaba solo. Entonces, en un día así, Juan estaba en el Espíritu, estaba con Dios, estaba unido con Jesús, sin hermanos, pero era un día importante para él. Y justo en uno de estos días de soledad, donde él echaba de menos sus hermanos y la iglesia, y Jesús lo sabía, vino esa revelación sobre él. También es hermoso, es un detalle, pero es muy hermoso ese detalle. Entonces, ¿qué dice esa voz? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, le dice en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias, amén, que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, estas iglesias existían en ese tiempo, cuando estaba Juan recibiendo esto. Él conocía estas iglesias. Y estas iglesias recibían las cartas. Y las cartas fueron enviadas, cada carta, la de Efesio, a todas. La de Filadelfia, a todos. Todos tenían las cartas de todos. Lo que Juan no sabía, que era esto profético y que Jesús realmente quería hablar a la iglesia en conjunto de todos los tiempos. Amén. Por eso las 7 cartas a las 7 iglesias son las 7 etapas de la cronología de la iglesia cristiana en el conjunto en general. Amén. Y vemos, ¿me puedes poner el de las iglesias? Esto vamos a estudiar bastante profundo, lo que son las 7 cartas. Vemos aquí, podéis ver, estas son las 7 iglesias que existían en el tiempo cuando Juan recibió la visión. Pero lo que Juan no sabía, que Cristo estaba revelando el futuro y que nosotros luego vimos lo que era. Y el Espíritu Santo lo reveló. Amén. Vemos, Éfeso es la época del cristianismo, yo lo llamo cristianismo. Luego entenderéis por qué. Porque hay cristianismo y hay, ¿cómo se dice? Hay cristianismo y hay, ¿cómo se llaman? La remanente. Hay cristianismo y hay remanente. Durante todo el tiempo de la historia del cristianismo. Y ya veremos por qué. Éfeso es el cristianismo del año 31 hasta 100. 31, Jesús ya estaba vivo, hasta el 100. Esmirna, el cristianismo del año 100 a 313. Pérgamo, 313 a 538. Esto es más o menos. Después viene Tiatira, 538, 1517. Sardis, 1507 a 1798. Filadelfia, ahí ya viene ahí en Sardis, ese tiempo, en esa época ya encontraremos la Reformación. Filadelfia, 1798 a 1844, tiempo de gran avivamiento que había sobre toda la tierra. Y ahora Laodicea, 1844 hasta no sé qué, arrebatamiento. Por eso nosotros somos la época del cristianismo de Laodicea, la última época. Amén. Y esto
Jesús estaba revelando a Juan y veremos realmente lo que es. Dice, y me volví, en el versículo 12 seguimos, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Seguimos con mucha información. Amén. Entonces, dice, y me volví para ver la voz que habla y vuelto vi 7 candeleros de oro. Luego, en el versículo 20, Jesús mismo da la revelación de lo que son los 7 candeleros y las 7 estrellas. Dice, los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Esto es lo que él ve. 7 candeleros. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es nadie más, nadie menos que Jesucristo. Amén. ¿Por qué sabemos que es Jesucristo que aparece aquí como sumo sacerdote? Amén. Porque leemos, no lo voy a leer, en Éxodos 39, 1 a 5 podéis leer cómo es la ropa del sumo sacerdote. Y encontramos que en realidad la ropa del sumo sacerdote, el cinto de oro, no era para debajo de la barriga. El sacerdote nunca llevó el cinto sobre las caderas. Siempre llevaba el cinto de oro aquí en el pecho. Amén. Ángel, si me puedes poner la imagen de Jesús. El sumo sacerdote llevaba el cinto de oro sobre el pecho. ¿Por qué sobre el pecho? Porque sobre el corazón. Porque tenía que hacer su ministerio con todo el corazón para Dios y con seriedad. Amén. Y en esta inscripción en Éxodos 39 lo vas a encontrar una muy precisa explicación cómo es la ropa del sumo sacerdote. Ahora, en aquel tiempo el sumo sacerdote tenía también púrpura en los vestimientos. Y en la cultura de los judíos, ellos llamaban el vestimiento del sumo sacerdote era vestimiento de oro, porque había mucho oro. Y el púrpura no era oro, pero el púrpura valía más que oro. Era más valioso que el oro en aquel tiempo. Por eso era el vestimiento de oro. Debajo todos estaban vestidos de lino blanco. Amén. Y Jesús se reconoce aquí, bueno, esto es una imagen, ¿no? Bastante bien hecho. Juan reconoce a Jesús por el cinto de oro que lleva alrededor del pecho, que es el cinto del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué hace en el santuario? Está responsable para los candeleros. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de poner aceite en los candeleros y mirar que haya luz, poner aceite de oliva, cortar, ¿cómo se llaman los? Para que lo quemado lo cortan. Y era el guardián de la luz en el templo. Ahora, Jesucristo es nuestra luz. Él dice, yo soy la luz. Amén. Y Juan lo reconoció dentro de esta luz y con esos candeleros. Con el cinto, él sabía, es Jesús. Se trata
de Jesús. Amén. En la mano tenía ese hombre 7 estrellas. Amén. Ahora dice Jesús en versículo 20, los 7 candeleros son estos 7 iglesias. 7, sabemos que siempre es el número de la perfección, pleno, de la plenitud. Entonces, las 7 iglesias, por eso representan toda la iglesia. La novia de Cristo, toda la iglesia. Son 7, pero es uno, son todos. Entonces, las 7 estrellas, dice el mismo Señor, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora, aquí viene también algo que tenemos que entender en el griego, porque en el griego ángeles es una palabra, ángelo, una palabra normal. Ángelo puede significar un ser espiritual, como lo conocemos nosotros, los ángeles, pero también significa mensajero. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista fue introducido ahí en San Juan 1, y hablan de Juan el Bautista que es el mensajero, usan la palabra ángelo. Y en ese sentido la palabra ángelo fue usado como mensajero, como embajador, como mensajero. Amén. No puedo darles toda la gramática griega porque hay puntitos y rayitas. A través de ellos, los que saben griego pueden distinguir ese ángelo mensajero de Juan el Bautista con un ángel, un ser espiritual. Amén. Aquí en Apocalipsis, donde dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles, es la misma palabra como usaban para Juan el Bautista. No son seres espirituales, sino mensajeros. Y los mensajeros de las iglesias son los pastores, los líderes de las iglesias, son los mensajeros. Y a ellos la carta fue dirigida. Amén. Entonces, los 7 candeleros son las 7 iglesias, las estrellas en la mano de Jesús son los 7 ángeles, los 7 mensajeros que recibieron estas cartas y son los pastores, los líderes de la iglesia. Entonces las cartas están dirigidas a ellos para que ellos enseñan a la iglesia, para que ellos traen el mensaje a la iglesia, instruyen a la iglesia. Es su responsabilidad. Amén. Y en otro sitio dice, en una de las cartas, si no escuches, yo tiro el candelero, te quito el candelero. ¿A quién? ¿A la iglesia? No. No son los hermanos, son los pastores que tienen la responsabilidad de tener el candelero iluminado y con luz para la iglesia. Amén. Entonces, esto es la primera parte de la imagen. Una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que se trata de Jesucristo, el sumo sacerdote que le apareció a Juan. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Amén. Y aquí vemos por qué dice blanco como blanca lana. No es porque quería demostrar que Jesús es un viejo. Jesús murió con 33 años. Y nosotros tendremos 33 años cuando llegaremos al cielo. No podemos estar más viejos que Jesucristo. No es posible.
que haya más viejos en el cielo que Jesucristo, porque Él es el primogénito de todo. Entonces en el cielo, digo yo, no habrá gente más viejo que 33 años. Amén. Así que no es porque quiere decir blanco, que ahí a veces oímos decir Dios es como un abuelo con pelo blanco. No. Sabemos, ya aprendimos bien, ¿no? Nosotros, que todo tiene un significado. Así que vamos a leer en Daniel 7:9, encontramos una respuesta. En Daniel 7:9. Las visiones de Daniel, quiero mencionar, en Daniel hay muchas paralelas con Apocalipsis. No podemos estudiar todo, pero sería interesante estudiar el libro de Daniel también un día, porque habla mucho, hay muchas cosas proféticas a nuestro tiempo presente, tiempo de la Odisea. Eso sería interesante. Aquí dice en versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y es el mismo Dios que él vio aquí. Leemos en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí encontramos la blanca lana, encontramos el color blanco. Luego seguimos en Marcos 9:3. Marcos 9:3. En Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso fue cuando Jesús subió al monte de la transfiguración. Ahí vemos que también habla de ese blanco, que habla de ese brillo, de esa limpieza, pureza. El blanco, sabemos, siempre representa la pureza. Y el pelo blanco largo representa la sabiduría. Es la sabiduría y la pureza de Jesucristo. Amén. Después dice, seguimos. Blanco como nieve, sus ojos como llama de fuego. Eso también tenemos conocimiento de la palabra y sabemos que esos llamas de fuego, el fuego representa el juicio. Y eso podemos comprobar en Malaquías, si quieren apuntar, no voy a leer todo porque se nos hace mucho. Malaquías 3:2 y Ezequiel 1:27 confirma que el fuego representa el juicio. Y también segundo de Pedro 3:7. Segundo de Pedro 3:7. Segundo de Pedro 3:7. A ver si lo tengo aquí, si no, lo apuntéis y lo miraréis en casa. Amén. Aquí. Segundo de Pedro 3:7. Aquí lo tengo.
Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Aquí Juan reconoció muchas cosas importantes. Vamos a seguir y después hago un resumen. Luego dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, el bronce, cuando pensamos en el bronce, se nos tiene que venir enseguida una cosa: el altar en el santuario, en el tabernáculo, era de bronce, el altar de sacrificios. Amén. Allí donde mataron a ovejas inocentes en lugar de las personas para cubrir, no quitar el pecado, cubrir solo el pecado. Ese altar era de bronce. El bronce en este tiempo era el metal, el material más duro que había, más fuerte que había. Hoy, en el día de hoy, hay otros materiales más fuertes que el cobre o la bronce. Entonces, él tiene pies de bronce. ¿Por qué tiene pies de bronce? Los pies de bronce en ese sentido, en ese contexto, son la firmeza, la certeza y la seguridad de Jesucristo. Jesús dice: todo está abajo de mis pies. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho a decir esto, porque Él se hizo Él mismo el sacrificio. Él fue sacrificado en ese altar de bronce una vez para todos. Y este sacrificio es el sacrificio que es suficiente. Y por eso los pies de bronce, para que se vea que Él es el sacrificio único, entregado, sacrificado ya en el altar de bronce. El pecado nuestro no es solo cubierto, sino quitado, eliminado. Y una cosa también, que en el santuario, en el tabernáculo, por ejemplo, ningún sacerdote entraba en el santuario con zapatos o sandalias. Por eso Jesús aquí está descalzo, porque los sacerdotes tenían que andar descalzos en el tabernáculo, en el santuario, y de ahí viene lo que dijo, lo que conocemos: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. De ahí viene el ser descalzo, porque es lugar santo. El tabernáculo, el santuario, es lugar santo. Y entonces ningún sacerdote andaba con sandalias o zapatos en el santuario. Todos estaban descalzos. Entonces, por eso Juan reconoció sin dudas que con ese hombre se trata de Jesucristo. Y ahora viene algo importante, hermanos. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Amén. Juan reconoció un Jesús diferente. Entendemos que Él era el discípulo amado de Jesús. Él conocía a Jesús con el Jesús que vino a salvar, como dice el Señor: yo no vino a juzgar, yo vino a salvar. Y Juan reconoció a Jesús como el Salvador. Así lo conoció, el Jesús, el amoroso Jesús, a quien puedo poner mi cabeza, Jesús, el amoroso Jesús. Y ahora Juan reconoce a un Jesús diferente. Se le presenta un Jesús diferente. Un Jesús que tiene fuego en los ojos. Y Juan sabía que ese fuego simboliza juicio, que penetra todo.
Ahora él ve un Jesús, como después también dice que salía una espada de su boca. Espada es juicio. Juan sabía que se trata de un Jesús que viene a juzgar. Ese Jesús ya no viene a salvar. Ese Jesús que se le apareció era un Jesús juez. Amén. Y es normal que Juan cayó como muerto y tenía temor. ¿Cómo que Juan tenía temor de su Jesús? Por eso, hermanos, porque él reconoció, este es un Jesús juez que se me presenta ahora. Y podemos ver también una cosa que Juan sabía y que es importante en relación con estas dos, con las espadas. Dice que de que su boca salió una espada de dos filos, ¿no? Nosotros conocemos, y para entender que Jesús vino para juicio, nosotros entendemos que en Hebreos dice que la palabra es más cortante como de una espada de dos filos, ¿no? Y podemos decir, vale, ese Jesús tiene una espada en la boca porque es el verbo. El verbo, yo soy el verbo. Y por eso lleva una espada en la boca. Así, muchos interpretan así. Pero ahora hay una distinción también desde el griego. En la traducción de la palabra espada en toda la Biblia, se distingan entre dos espadas. La espada, que es más cortante que una espada de dos filas en hebreos, es una arma, es una arma de los romanos. Claro, Dios habla para que la gente entiende. Y en la visión Dios habla para que los que oyen entienden. Solo que nosotros no vivíamos en aquel tiempo y no sabemos. Los romanos tenían esas armas. La espada de dos filas era una arma en el combate, la de hebreos era una arma en el combate cara a cara, personal. Amén. Y dice que la espada es penetrante, penetra hasta la coyuntura. Esa espada de dos filas era tan terrible que cuando un soldado clava esa espada a la vientre de uno, como tiene dos filos, lo hicieron girar, hicieron así y se les cortaba todas las entrañas dentro. Y la persona estaba murió enseguida. En hebreo quiere decir que la palabra es así, no mata, pero entra hasta las coyunturas, pasando las entrañas hasta la médula. Tiene ese poder, amén. Solo que la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos purifica, nos hace bien, no nos mata. Ahora, esa espada que salió de la boca de Jesús es traducido con otro nombre. Tiene otro nombre. Ahora les voy a decir. La espada de hebreo es la espada se llama machaira. No es muy importante, pero les digo, es machaira. Es la espada que acabé de explicar. Después, la espada que sale de la boca de Jesús tiene otro nombre y se llama a ver si lo encuentro. Se llama Romphaya. Romphaya. Amén. Y en el texto griego hace esa diferencia. En hebreos es machaia y en la que sale de la boca de Jesús es Romphaya. ¿Cuál es la diferencia? La Romphaya primeramente era una lanza larga de los romanos y luego se convirtió en una espada bastante larga.
y fue usado para combates de mucha gente, digamos, no en el combate personal cara a cara, los que estaban en el ejército saben, sino lo usaban en combates donde tuvieron que matar muchos a la vez. Amén. Así, tan, tan, tan. Y los romanos tenían armas terribles. Y esta espada también es de 2 filos, pero más largo, más pesado, más grande y más mortal que la otra de Hebreos. Y esta espada en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, cuando leemos esta espada está nombrada en relación con los juicios de los pueblos y naciones. Amén. Entonces, de muchos, no de uno a uno. Y entonces Juan él sabía distinguir esas espadas. Y él vio esta espada tremenda saliendo de la boca de Jesús, que es para un juicio o para juzgar a muchos a la vez. Es normal que él caía como muerto y con miedo. Y salía fuego también. Y saben lo que en los dichos, en la cultura, en cartas y allí, cuando buscas, encuentras que la gente que no eran cristianos ni nada, ni romanos, que tenían miedo de los romanos, llamaban esta espada que usaban los romanos, espada de fuego, fuego del cielo, arma de Dios. Amén. Así tenían los gentiles o la gente en esa época tenían miedo de los romanos, de estas armas. Y gritaban, viene el fuego del cielo. Y era esa arma. Corren los romanos con el fuego del cielo. Vienen con la arma de Dios. Claro, pensando en sus dioses. Pero Dios usa lo que uno puede entender. Y mostró a Juan para que él pueda entender. Y él entendió. Aquí viene un Jesús a juzgar. Aquí viene un juicio. Amén. Y así es, hermanos. En el libro de Apocalipsis, Jesús no viene a salvar. En el libro de Apocalipsis, Jesús viene como rey, sacerdote, viene como profeta, como sacerdote, como rey y como juez. Amén. Eso es importante que lo entendemos. Y Juan sabía eso. Y ahora pasa algo hermoso. Ahora por fin dice Jesús a él, no temas. Qué palabra mágica para Juan. No temas. Yo soy el primero y el último, pero con esa voz de aguas. Amén. Allí está para nosotros la palabra. Porque la palabra también es agua. Y dice que tenía una voz como estruendo de muchas aguas. La palabra en ese contexto. Y dijo a Juan con esa voz de estruendos de aguas, no temas, soy yo, el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Otra vez, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Él dice, Juan, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahí también Juan sabía. Jesús siempre tenía la llave de la muerte y del Hades. Pero Jesús dice, soy yo vengo con las llaves de la muerte y del Hades, yo vengo a juzgar. Ahí él se dio realmente reconocer a Juan su intención. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades, a decir, yo vengo a juzgar a los que no creían en mí. Amén. Escribe las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí dice Jesús, escribe las cosas que has visto y se refiere lo que él vio en el capítulo 1. Escribe las cosas que has visto en el capítulo 1 y los que son en el capítulo 2 y 3, que son las 7 iglesias, el tiempo del cristianismo, y lo que han de ser a partir del 4 hasta el 22. Amén. Lo que has visto, los que son y los que han de ser. Escríbelos, él dice. Y ahora él revela lo que ya he explicado, el misterio de las 7 estrellas, a su diestra de los candeleros y lo que simboliza. Amén. Entonces, ¿por qué lo hago tan profundo? Porque es importante que entendamos qué es lo que Juan vio, la revelación de Jesucristo que él vio en el capítulo 1. Es sumamente importante. Amén. Y para nosotros también. Porque nosotros, allí en Apocalipsis, Dios nos revela un Cristo que salvó, como hemos dicho, el que me amó, y un Cristo que viene a juzgar. Amén. Y Dios quiere manifestar esto y quiere que la iglesia lo sabe. Jesucristo dice, yo no vino a juzgar, yo vino a salvar. Pero ese tiempo es limitado. Ese tiempo se limita hasta el arrebatamiento. Y a partir de ahí vendrá y habrá un Cristo desde el cielo juzgando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entendimos algo más, ¿no? Entonces, eso fue el capítulo 1. El próximo miércoles vamos a ver, entramos en el capítulo 2 a las 7 iglesias, pero no voy a empezar con lo que son, lo que dice, voy a empezar los que son las bienaventuranzas. Vamos a estudiar solo las bienaventuranzas y os puedo prometer mucha bendición. Amén. Porque nosotros, solo leo la primera. Mensajes en Efeso dice, en cada carta al final dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siempre dice lo mismo. El que tiene oído oiga. Y al final dice, al que venciere. Y todas estas bendiciones, ¿no? Son 7 bendiciones para los que oigan y para los que vencen. Hermanos, nosotros somos los que vencimos ya en Cristo. Esto no es para nosotros decir, esfuércense para vencer, pónense los cinturones, esto solo recibirán los que vencen. Nosotros ya somos los vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos ya sacerdocio real. Amén. Somos hijos de Dios, herederos de Jesucristo, y somos nosotros esos siervos que nombra en el primer capítulo que reciben la manifestación de esta carta. Entonces, hermanos, feliz, bienaventurados, y podemos disfrutar de poder conocer todas estas 7 bendiciones que están escritas. Son para nosotros y son maravillosos, os puedo decir. Amén. Por eso ese libro es, como dice, una bienaventuranza. Y no puede ser que en las iglesias se enseña este libro que dice muy claro, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Hermanos, nosotros ya somos bienaventurados
tenemos bendición, ya está. Esa palabra, yo creo lo que dice la palabra, promete que somos bienaventurados porque leemos y oímos y estudiamos este libro. Entonces, esa bendición es nuestra. Amén. Yo la cojo, es mía y la tuya y de todos. Gloria a Dios, te damos las gracias y toda la gloria realmente es tuyo, Padre Santo, Espíritu Santo, Jesucristo. Amén.